quedé construyendo estas tablitas. Estamos haciendo un análisis de una base de datos que vamos a construir que se llama sistema de matrículas, donde hemos visto conveniente eh, eh, que van a intervenir las siguientes entidades que se van a convertir en tablas, como por ejemplo la tabla distritos, la tabla horarios, alumnos, carreras, ficha de matrícula y la tabla administrativa. ¿Ya? Este va a ir último mejor. ¿Sí? Ya está. Y luego nos hemos puesto a construir las tablas más pequeñas, así, ¿no? Tabla distrito, la tabla horario, la tabla carrera, me quedé aquí en non carrera, que va a ser del tipo text. Va a ser del tipo text. ¿Ven? Y luego vamos a ver la tabla alumnos, era primero. Bueno, vamos a hacer primero alumnos. Tabla alumnos. Y miren, en el caso de los alumnos, igual va su código, alumno, vamos a poner, alumno, del tipo autonumeración. A ver, non alumno o nombres, simplemente, del tipo texto. Esto ustedes tienen que analizar, ¿no? ¿Qué quiero almacenar de los alumnos? ¿Qué me interesa almacenar de los alumnos? ¿Qué me va a ser útil? ¿Qué datos de los alumnos me van a ser útil para mi sistema, para poder consultar? Sus nombres, sus apellidos. Vamos a poner apellido P, apellido P, apellido M, su apellido paterno, apellido materno. Siempre en los campos se coloca resumido. El campo siempre tiene que ser lo más pequeño posible para que nosotros podamos eh, cuando construyamos la tabla y cuando manejemos los campos sea más fácil, ya que es un campo resumido, pequeño, que puedo manejarlo con facilidad. Luego del apellido materno, su fecha de nacimiento. De ahí lo voy a colocar los campos. De ahí, a ver, ¿qué otro dato? A ver, ustedes ayúdenme, por favor. A ver, ¿qué otro dato para ti, a tu criterio, colocarías en esta tabla para almacenar los datos del alumno? Ya tenemos su código, sus nombres, su apellido paterno, su apellido materno, su fecha de nacimiento. ¿Qué otro campo sería importante almacenar de los alumnos? A ver, participen, por favor. ¿La edad, profesor? La edad, pero la edad se podría decir que es un campo calculable. Recuerden que la fecha de nacimiento nos permite tener justo el dato importante para almacenar, para calcular una edad, ¿no? Pero sí, podemos colocarlo. Si tú lo quieres colocar, lo colocamos edad, ¿ya? Pero también hay que saber que los campos que se pueden calcular no es necesario registrarlos.
¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más importante sería para una institución educativa eh, importante de los datos de los alumnos? La dirección, La dirección, así El es, DNI, profesor. el DNI, ¿no? El DNI lo vamos a colocar por acá, más bien. DNI, ahí está, su apellido, su edad, su dirección. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos interesa saber del alumno para luego ellos poder consultar? El teléfono, profesor, número telefónico. Teléfono, exactamente. Ahora podemos manejar el celular, ¿no? Ya teléfono fijo como que no se maneja, pero antiguamente se colocaba teléfono de casa, celular, teléfono de apoderado. Hay varios datos se pueden agregar, ¿ya? Celular, ¿qué más? A ver, tu género, para saber una estadística de cuántos hombres o mujeres tenemos como estudiantes, ¿no? Su distrito, para saber dónde vive, en qué distrito, ¿no? En qué distrito lo podemos ubicar, ¿no? Bueno, creo que eso sería lo más importante. Por ahí puede que aparezca algo más, ¿verdad? Pero eso sería lo más importante. Ojo, no significa que son todos, no, podemos agregar más. Eso depende del analista de la base de datos o de los datos que tú quieras almacenar que te interesan. Por ejemplo, en un alumno te importaría, te interesaría, te serviría el estado civil. ¿Qué dicen? A ver, tal vez sí, tal vez no. De repente a unas instituciones el estado civil es importante, pero de repente para otras instituciones no es importante. Por ejemplo, grado de estudio. Tal vez sí, ¿no? De repente queremos saber si el alumno ha terminado la secundaria o es ya técnico, ¿no? O de repente ya estudió otra carrera y va a estudiar otra, ¿no? Entonces, depende de la institución también, pues, ¿no? Si es un colegio, lógicamente, ¿qué grado de estudio no va a tener? Entonces, no iría ahí. A eso voy, ¿ah? Voy a quitarlo, sino que lo coloco para que tú veas que depende de la institución o lo que queramos almacenar. Pero creo que está todo ya lo más importante. Ahora, en el caso del DNI, en Access hay varios tipos de datos. Mira, tú puedes investigar acá en Access. A ver. Tipos de datos de Access. Tipos de datos en Access. Ahí está. Lo más relevantes que lo vamos a usar son, por ejemplo, el texto corto. Esta es referencia de la misma empresa Microsoft, la misma página oficial, que te enseña tipo de datos de la base de datos de escritorio de Access. Se llama base de datos de escritorio. Eso es muy importante. Lo que pasa es que el Access es una base de datos para escritorios, para que manejes de manera, cuando se habla de escritorio, significa que es algo que solo va a funcionar en tu computadora, un sistema para tu computadora. Si tú quieres un sistema más amplio, que se interconecte en diferentes ciudades, ya tendríamos que saber SQL Server, que también lo vas a llevar más adelante. Bien, aquí está, texto corto, que es datos alfanuméricos, o sea, puedes almacenar textos, letras, símbolos. Soporta hasta 255 caracteres por defecto. Texto largo, grandes cantidades alfanuméricos, ¿no? Párrafos, soporta hasta 1 GB de datos. El número
números enteros, pero en realidad decimales también, números general, también soporta números con decimales, números grandes, ¿ya? La fecha y la fecha y hora extendida. Moneda, autonumeración, que es el que se genera automáticamente, dice valor único generado por Access para cada registro. Significa que se va a generar automáticamente. El si no, que es un booleano, verdadero o falso, si no, on, off, eso es el sí, ¿ya? El objeto lee, imágenes, gráficos, podemos almacenar o enlazar aquí, hasta 2 gigas. El hipervínculo dice una dirección vinculada con documento, archivo internet, o una internet, una red de área local, o en el equipo local. Datos adjuntos, puedes juntar archivos como imágenes, documentos, hojas, cálculos gráficos, cada campo. Entonces, todo esto vamos a hacer campos calculados, que vamos a usar también más adelante. El asistente para búsqueda que nos permite enlazarnos con otras tablas, ¿no? Se utiliza para hacer listas y también para poder conectarnos o relacionarnos con las otras tablas, ¿no? A ver, vamos a leer qué dice. Dice asistente para búsqueda. La entrada de asistente para búsqueda en la columna tipo de datos de la vista y diseño no es realmente un tipo de datos. Al elegir esta entrada, inicia el asistente para ayudarle a definir un campo de búsqueda o simple o complejo. El simple es lo que tú escribes y el complejo es cuando se enlaza con una base de datos. Un campo de búsqueda simple usa el contenido de otra tabla o de una lista de valores para validar el contenido de un único valor por fila. Un campo de búsqueda compleja utiliza varios valores. Esto también lo vamos a usar. En este ejemplo de hoy día lo vamos a usar. El asistente para la búsqueda. ¿Ya? En los campos calculados lo vamos a usar en su determinado momento, cuando necesitemos calcular algo. Y los demás también vamos a ir. Por ejemplo, aquí nos olvidamos también de utilizar un objeto lee. Para poder almacenar imágenes, ¿ya? O también datos adjuntos, como también podemos usar imágenes. Vamos a usar el datos adjuntos, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar la foto, aquí debajo, DNI, su apellido y su foto. O acá al final, ¿no? Su foto. Y aquí vamos a definir los tipos de datos que hemos mencionado acá. Datos adjuntos, vamos a colocarle. Ustedes también tienen que investigar, ¿no? Investigar a lo que se va a necesitar. Entonces empezamos, sabiendo ya más o menos, esto quiero que lo lean ustedes, ¿ya? Entren ahí, busquen tipos de datos de Access. Aquí está, el texto corto, el texto largo, el número grande, la fecha y hora extendida, el tipo de dato moneda, autonumeración, el si no, objeto lee, hipervínculos, datos adjuntos, el campo calculado y el asistente para la búsqueda. Esos son los tipos de datos que vamos a usar. Depende de la base de datos que estás construyendo. Esta información debes leerla. Te voy a enviar el vínculo. Acá también debe estar para compartir. Crear código QR, enviar esta página. Este es para enviarla a mi teléfono. Crear código QR también tiene, para que lo abras, leer en voz alta. No es para compartir necesariamente aquí, entonces voy a copiar esto. Y te lo voy a enviar aquí. Ahí está, ¿ya? Para que ustedes también desde ahí puedan tener más conocimiento de estos, lo que es tipos de datos. De todas maneras, lo voy a ir mencionando. Este es un texto corto. Bueno, lo voy a colocar texto nomás para
ayudarnos. En el caso del DNI, por ejemplo, cualquiera pensaría que son números, porque son números. Pero la pregunta es, esos números, ese DNI, tú en algún momento vas a poderlo utilizar matemáticamente, nunca, ¿no? ¿O sí? A un DNI lo vas a sumar, dividir, multiplicar, sacar porcentaje, algo. Ok, hoy día te incluyo. No, profesor. No, entonces se recomienda texto nada más, ¿no? Sería más manejable o mejor. Eh, el apellido, texto, texto. El apellido materno también texto. La fecha de nacimiento sería del tipo fecha, fecha y hora es, pero vamos a abreviarlo. La edad ya no lo vamos a colocar, como les dije, es un campo calculado que lo podemos calcular automáticamente teniendo la fecha de nacimiento. ¿Ya? La dirección del tipo texto. Celular, ¿el celular qué sería? ¿Número o texto? A ver. ¿Qué sería el celular? ¿Número o texto? Texto, profesor. Texto. ¿Por qué texto? Porque el celular tampoco lo vamos a usar matemáticamente nunca. El género lo vamos a utilizar como asistente, este tipo de dato de acá. Este, asistente para la búsqueda, ¿verdad? Y de ahí, asistente, vamos a poner. De ahí te voy a explicar por qué. Este también, distrito, también un asistente. Y ahí vas a entender por qué. Bien, hasta ahí. Luego, más adelante, vamos a seguir analizando las otras tablas que hemos visto aquí conveniente, ¿no? Como por ejemplo los administrativos, la ficha de matrícula. Esto también, jóvenes, ustedes tienen que guardarlo. ¿Por qué? Porque una base de datos no se construye de un día para otro, tiene un proceso. ¿Ya? Nosotros vamos a terminarlo, o sea, vamos a finalizar cada ejemplo que hagamos, lo vamos a finalizar todo, con su formulario, con sus informes, no quiero enseñarles así, que primero puras tablas, luego los formularios, luego informes, no, todo mejor de uno solo para finalizar la aplicación y utilizarla, ver cómo funciona. Entonces, miren, vamos a empezar, tomen nota ahí, de repente no le han tomado nota, le doy unos segunditos, a ver, aquí está, aquí, ahí está. Tomen nota, por favor. Listo. Empezamos entonces, ¿no? Vamos a empezar a crear nuestra primera tablita, que es esta de aquí, la tabla distritos. La tabla distritos. Entonces me voy a Access, nos quedamos aquí y para el primer ejemplo voy a utilizar esta forma de crear una tabla. Hay dos formas de crear una tabla. La forma de vista hoja de datos, que es la básica, y la forma que se llama diseño, que es la avanzada. Si tú vas a crear la tabla de manera básica, o de repente quieras hacerlo rápido, lo haces así como está ahorita, se llama
Vista hoja de datos. Vista hoja de datos. ¿Ya? Bien, empezamos. Aquí, tú le haces doble clic aquí donde dice ID. Ese es el campo por defecto autonumérico por defecto, ya te lo da Access. Tú le haces doble clic y ahí podemos colocar el nombre, código. Y luego aquí se hace clic y ahí, ¿no? Te permite escoger, acá están todos los tipos de datos que hemos mencionado, ¿no? Está texto corto, número grande, moneda, fecha y hora, todos, miren, todos los tipos de datos que hemos mencionado. En este caso hemos definido para esta tabla texto, ¿no? Para el nombre del distrito, texto, ¿qué significa? Que vamos a hacer clic aquí en texto corto y ahí colocamos nombre. Distrito lo ponemos, distrito. Enter. Listo. Nada más. ¿Ya? Nada más. Esos son los dos únicos campos que vamos a utilizar. Ahora, todas las tablas, toditas, hay algunas excepciones como las tablas que son de movimiento, pero todas llevan una clave o llave principal o llave primaria. ¿Qué significa una llave primaria? Por ejemplo, a esta tabla de distritos, su llave primaria va a ser el código. ¿Qué significa una llave primaria? Una llave primaria es definir que ese registro, que ese campo es único. ¿Qué significa único? Que nadie lo puede tener duplicado. Es como tu DNI es único. No existe otra persona que tenga tu mismo número, ¿no? Entonces, a eso se llama un campo único. Si tú estás en una entidad, por ejemplo, de salud o una clínica, también te generan tu propio código. A veces es el mismo DNI, a veces se genera por otros datos, pero ese código es único. A eso se le llama campo o llave principal. En el caso de esta primera tabla, el Access ya le dio por defecto a este campo la llave principal y también ya le dio el tipo de dato autonumérico. Miren, que lo voy a demostrar acá. ¿Cómo sé yo? Entonces tú le puedes hacer clic acá y acá dice herramientas de tabla, campos de la tabla y acá dice tipo de dato. Ahorita está autonumeración, mira. Lo puedo cambiar, lo podemos cambiar, pero nosotros lo hemos analizado también y lo hemos definido como autonumeración. Y él va a tener la llave principal, o sea, se le va a asignar como campo principal. Yo le voy a colocando asterisco en los campos principales. Pero en este caso, no te preocupes porque el Access mismo ya le dio, ¿ya? Ya le dio como campo principal. Luego en la segunda tabla vas a ver que tú mismo vas a tener que asignar, ¿ya? Ahora sí, una vez que ya hice el primer campo y el segundo campo, podemos ver algunas propiedades que tiene cada campo, ¿no? Por ejemplo, tú le haces clic y vemos que acá simplemente tenemos para poderle cambiar varios datos. Uno de ellos es el tipo de dato, el nombre y título. Pero en este caso a él lo voy a dejar ahí. Al segundo le hago clic, mira, también está el tipo de dato que puedo cambiarlo, pero lo voy a dejar en texto corto. Y aquí está el tamaño del campo, máximo 255 caracteres, ¿no? Eso es lo que te expliqué aquí. El texto corto es este aquí, te indica que solo hasta máximo 255 caracteres.
¿Qué es suficiente? Más bien es mucho. Para el nombre de un distrito vamos a colocarle simplemente 90. Se recomienda bajarle para que tu base de datos no pese mucho. 90 y listo. Bien, y ahí vamos a escribir algunos distritos. Vamos a registrar ya, ¿no? No, acá en el código no, porque el código es autonumérico. O sea, se va a generar solo. Voy a colocar acá comas, mira, automáticamente ya se hizo el 1. Caraballo. Ahí está. Independencia. Los Olivos. Surco. Miraflores. El Rima. Jesús María. Y así, ¿no? San Borja. San Martín, Villa El Salvador, todo eso podemos registrar. A eso se le llama registro. Ya estoy registrando mis primeros registros en esta tabla, ¿ya? Bien, una vez que has registrado, recuerda que esto es autonumérico, solito se ha generado. Hay que guardar la tabla. Hay que guardar la tabla. Entonces aquí eh, está para guardar. Ahora sale así con estos botoncitos. Aquí está para guardar. Y lo guardamos con el nombre de distritos. Distritos. Hasta ahí, yo no creo que se compliquen, está fácil, simplemente es ir conociendo cómo trabaja el Access, cómo creo mis tablas. Aceptamos y listo, mira, esta tabla ya tiene un nombre. Ya tiene un nombre. Y lo voy a cerrar, clic derecho cerrar, porque ya está aquí. Mira, cada vez que lo necesite abrir, doble clic. Cada vez que quiera cerrarlo, clic derecho cerrar. Cada vez que quiera modificar, clic derecho, vista de diseño, puedo cambiarle el nombre, puedo eliminarlo y todas las opciones que están acá. ¿No? Este panel se llama panel de objetos. Acá se van a ir colocando todos los objetos que tú vas a crear aquí en la base de datos. Entonces, ya hemos hecho nuestra primera tabla. Vamos por la segunda tabla. La segunda tabla se llama, a ver, distritos, horarios. Horarios tiene 3 campos, ¿ya? Entonces, miren, vamos acá. Si yo deseo crear otra tabla, te vas a tener que ir aquí a la pestaña Crear, Tabla. Pestaña Crear, Tabla. Hacemos clic ahí y listo. Empezamos. Recuerden que ahorita estoy creando en vista hoja de datos. Más adelante voy a crear en vista de diseño, que es la parte más avanzada. Bueno, a ver, ¿qué campos tiene? Código también. Hacemos doble clic aquí, código. Ya está. El otro es horario. Y colocamos horario, texto corto, horario. Aquí el otro es observación. Texto corto, observación. Listo. Bien, empezamos entonces. En horario, vamos a empezar a primero ver los datos. En horario, por ejemplo, yo le voy a hacer clic y aquí en tipo, en el tamaño, voy a bajarlo también a
100, 100, 100 es suficiente. Y en observación, 150. Ese es tamaño de campo. O sea, la cantidad de caracteres que yo puedo ir almacenando. Siempre se calcula, no es exacto. Se calcula lo máximo que se puede ingresar ahí. ¿Y por qué lo reducimos? Porque, ¿por qué no utilizar los 250? Porque si tú lo dejas en 250, por defecto ya lo va a guardar 250 caracteres. Así no escribas nada, ya se guarda 250. Por eso se trata de cambiar ahí y reducir de acuerdo al tipo de dato que vas a ingresar. Listo, nada más. ¿Ya? Más adelante te voy a enseñar algunas propiedades más. Por ahora, vamos despacio. Ahora aquí, el código. El código por defecto se ha colocado también autonumérico. Pero, a ver. Así, sí está activado como campo único. ¿Dónde lo hemos activado? Por defecto ya lo ha hecho también el Access aquí, mira. Acá dice único. Se requiere para que los valores del campo sean únicos para todos los registros de la tabla. Yo lo desactivo, dice, para quitar o cambiar el índice del campo es necesario eliminar la clave principal. ¿Ya? Lo que no veo es, a ver, tabla, acá está, campos, herramientas de tabla, a ver, datos externos, crear. Bueno, aquí vamos a ver, está por defecto tu numeración, está como único, así es cuando está con la llave principal por defecto. Lo que no veo aquí es dónde está la llave. Tendrían, en todo caso, en esta versión, tendría que entrar a pista de diseño para quitarle esa configuración, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí. Como les digo, esta es la parte básica. Ya entraremos a la parte de vista de diseño donde tú puedes controlar si le agregas o no le agregas el campo principal. Bien, entonces ahora voy a registrar. Para registrar aquí como tipo Excel, tú puedes aumentar el tamaño, ¿sí? De la columna, sí lo puedes arrastrar. Y vamos a registrar a ver algunos horarios. Vamos a poner ahí, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes. Acá vamos a tener que agregar otro campo, ¿ya? Sí, me va a faltar uno para, si no va a ser muchos datos en uno solo. Voy a agregar acá. Clic, texto corto, se va a llamar frecuencia. O hora. Hora. ¿Ya? Y podemos acomodarlo, mira, yo esto lo puedo arrastrar, le hago clic, lo arrastro y lo suelto acá y ya está. Mira. Puedo llevarlo al último, puedo volverlo, lo regreso y de esa manera puedo ordenar mis campos. Este campo va a ser de tipo texto corto. También vamos a colocarle aquí 120 de tamaño. Y listo. Empezamos. Lunes, miércoles y viernes de 8 a.m. a 10 a.m. ¿Ya? Lunes, guión miércoles, viernes de 10 a.m. a 12 p.m. Así, ¿no? Los horarios. Lunes, miércoles y viernes de 4 p.m. a 6 p.m. Lunes. Voy a hacer otra reunión, ¿ya? Nos conectamos en un minuto rápido para hacer una tercera reunión y poder avanzar un poco más el Access. Nos conectamos rápido, ¿ya? Para poder avanzar. Ok, Miércoles, profesor. viernes. Ahorita se corta, nos conectamos en un minuto.
de 6 p.m. a 8 p.m. Y así estamos registrando los horarios que se va a ofrecer al alumno